Pero además, me voy a brincar a la columna porque es básicamente el mismo tema, pues es el promotor del crimen. La columna se llama AMLO, promotor de crimen e impunidad. El presidente mexicano puede decir misa, puede mentir todo lo que quiera sobre la violencia sin freno y la impunidad lacerante en todo el país, pero la terca realidad lo desmiente a diario. Y es que la violencia y el crimen ya son incontenibles a lo largo y ancho del territorio nacional, al tiempo que a diario son más los casos de impunidad y de abierta complicidad oficiales con el poder creciente de las mafias. Lo que escribí es lo que dijo López. Por eso, como lo que ocurre en México no resulta ajeno frente al mundo, gobiernos como el del Reino Unido alertaron a sus ciudadanos del riesgo de viajar a nuestro país, en especial a 10 ciudades en donde los visitantes corren peligro de ser víctimas de violencia criminal. La alerta que difundió el gobierno británico a sus ciudadanos recomienda que eviten viajar a las ciudades de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Jalisco, para no ser víctimas de delitos violentos como robo, asalto, secuestro o crimen. Sin embargo, como ya es costumbre, la respuesta de López no solo fue mentirosa, sino cínica y complaciente con las bandas criminales a quienes parece encubrir. Fíjese cómo lo que redacté el día de ayer, hoy lo confirmó López con su tontería esta de los secuestrados, su respuesta de tontería de los secuestrados. El presidente mexicano dijo respetar la recomendación del Reino Unido a sus ciudadanos, pero en tono burlón dijo, están mal informados y quiero decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. México es un país bello y seguro. Fin de la cita. Paradójicamente, 10 horas después de esa declaración, en la exclusiva zona de Polanco, en la capital del país, se produjo uno de los asaltos más espectaculares de la historia, cuyas imágenes le dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en tendencia global. Y es que en solo 8 minutos, al menos 4 hombres asaltaron una joyería del exclusivo complejo Antara, de donde se llevaron relojes de lujo. Así, mientras 3 de ellos destrozaban el cristal blindado de la joyería, utilizando marros y hachas, otro vigilaba con un arma en las manos. La empresa de seguridad del lugar no impidió el asalto y tampoco llamó a la policía. Debieron alertar a algunos ciudadanos a quienes las operadoras de emergencia no hicieron caso. Es decir, un asalto de película a los ojos de todos en la zona más exclusiva de la capital mexicana y, curiosidad aparte, en donde no apareció un solo policía ni de la Ciudad de México ni policía federal. Sí, el robo espectacular en Antara no solo volvió a desmentir al mentiroso presidente, sino que exhibió la verdadera realidad de su fallido gobierno, una gestión sometida por los varones del crimen. Pero los hechos de impunidad y violencia son muchos y aquí un recuento elemental. 1. De manera inexplicable, la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México dio carpetazo al atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, justo a 6 meses de que intentaron matarlo. Es decir, que a pesar de la gravedad del intento de asesinato, los gobiernos de la capital y federal nada hicieron para aclarar el atentado, lo que alienta a la especie de que se trató de un crimen de Estado. 2. Pero el de Ciro Gómez Leiva quedó como crimen en grado de tentativa, no así 72 ataques a igual número de periodistas en todo el país quienes perdieron la vida a manos de matarifes que son impunes. Ni un solo caso ha sido aclarado. En pocas palabras, en los 55 meses del gobierno de López han sido asesinados 1.3 periodistas en promedio al mes. Una epidemia criminal que solo se explica con la complicidad del Estado. 3. Pero el país entero es un cementerio, o si se quiere, un río de sangre. Y es que al día de ayer se estima
en 160,000 la cifra de crímenes violentos, 160,000, cometidos desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el día de ayer, 27 de junio del 2023. Peor aún, el de López ya es el gobierno con más muertes violentas, ya que con Calderón se registraron 121,000 y con Peña Nieto 157,000. Solo en el 2023 se han documentado casi 13,000 homicidios violentos, solamente en este año, lo que significa un promedio de 83 asesinatos diarios. Y solo en mayo pasado se cometieron 1,600 crímenes con violencia, el peor mes del sexenio. 5. Pero no es todo. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dependiente de Gobernación, en México se han documentado la desaparición de casi 110,000 personas en la última década. Pero el de López Obrador ha sido el peor gobierno para las desapariciones, ya que del 1 de diciembre al día de ayer se contabilizan poco más de 42,000 desapariciones, mientras que en todo el gobierno de Peña Nieto se dieron 34,000 y con Calderón 26,000. Sí, de nuevo el gobierno de AMLO rebasa por mucho a sus antecesores en la cifra de personas desaparecidas. 6. El de los desplazados a causa de la violencia es un fenómeno que no ha sido estudiado ni contabilizado adecuadamente. No existen cifras oficiales y tampoco de organizaciones ciudadanas, pero recuentos periodísticos revelan que durante el gobierno de López, millones de mexicanos han dejado sus hogares, pueblos y comunidades en estados como Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Michoacán y otros a causa de la violencia. 7. Las atrocidades, igual que las matanzas, aparecen por todo el país, pero tampoco se llevan registros puntuales. Por ejemplo, en su reciente reporte de atrocidades, la organización Causa en Común da cuenta que de enero a junio del 2022 se cometieron al menos 3,123 atrocidades en México, con por lo menos 5,463 víctimas, un promedio por día de 17 actos atroces solo en este pequeño periodo de tiempo. Una atrocidad se define como el uso extremo de la violencia contra un ser humano, con la intención de causar el mayor dolor y daño posible. Entre las atrocidades están, por ejemplo, el descuartizamiento, el desmembramiento, la mutilación, la tortura, arrancar uñas, ojos y la piel, además de arrancar el vientre a algunas madres. Y muchas otras que son inenarrables. 8. Pocos hacen caso a lo que ocurre en el estado mexicano de Chiapas. Esto lo escribí ayer, antes del secuestro de estos y antes de que López dijera la tontería que dijo. Pocos hacen caso a lo que ocurre en el estado mexicano de Chiapas, uno de los más pobres y que se ha convertido en campeón de la violencia y del crimen y de los desplazados, y en general está al borde de la guerra civil a causa de los grupos criminales. Parece que a los más pobres se les carga la mayor violencia criminal. 9. Pero no es novedad que el gobierno de López Obrador pactó con las bandas criminales, las mismas que hoy gobiernan entidades federativas completas y que son el motor de no pocos procesos electorales. 10. Por eso, congresistas de Estados Unidos han denunciado una complicidad ante el gobierno de Biden, ante el gobierno de Biden. Han denunciado la gestión en la que a nadie le importa que en su patio trasero la violencia destruye la democracia que nos costó décadas edificar. Sí, el mundo empieza a ver y a señalar el fracasado gobierno de López Obrador, a pesar de que muchos mexicanos prefieren cerrar los ojos y taparse los oídos al tiempo. ¿Qué le pareció?